Muy buenas noches, siendo 30 de septiembre de 2025, se da conectividad para iniciar la Open Class programada número 5. Se da el tiempo am, definido para conectividad de los estudiantes y dar inicio a la Open Class. 5 minutos después.
Nuevamente, buenas noches. Se hace el segundo saludo a participantes. En 2 minutos se inicia la grabación de la Open Class para dar cumplimiento a los términos y tiempos de espera. Bien, tercer llamado, iniciaré la Open Class con las personas que se puedan conectar y daré inicio entonces a la Open Class, queda grabada para las personas que no asisten. Eh, la Open Class está orientada a la mitigación de riesgos para la información en cloud computing. Vamos a compartir el campus para verificar cuáles son las actividades que están programadas. Mm, Buenas noches, veo que se están conectando. Buenas noches, profe. Gracias, pensé que no se conectaba nadie, iba a dejar la grabación de la sesión. Bueno, la semana 5 nos muestra como actividad establecer mediante un escrito las acciones de mitigación de riesgos en la nube adecuadas para el caso, de acuerdo a parámetros establecidos en ISO 31000. Y el segundo punto es definir para el caso el alcance de riesgos asociados a computación en la nube, evaluación de riesgo, determinación de tratamiento de riesgo en las fases formular, seleccionar, planificar, implementar, evaluar, decidir y tratar. Eh, Estoy pidiendo de pronto un favor, he estado verificando actividades y hay bastantes actividades que tienen desarrollo con IA. Entonces, es mejor o sugiero pedagógicamente que por favor lo desarrollen a nivel de graficación, de diagramas, para evitar el copy-paste, porque pues no estamos evolucionando de esa manera. Listo, esto es lo que está publicado en actividades para la semana correspondiente y el material nos hace énfasis de 27001, acá está, eh, de 31000 y ya, ese es el material que se encuentra publicado. Entonces, como siempre, voy a entregar información adicional como valor agregado para dar completitud a la
al proceso de formación. Ratificamos mitigación de riesgo para información en la nube, verificada actividad, verificado material. Como valor agregado y completitud de la temática, se sugiere hacer análisis de gestión de riesgo cibernético, porque nosotros no solamente tenemos un riesgo a nivel on-prem, sino también lo tenemos a nivel nube, pero aparecen unos elementos nuevos. Dentro de esos elementos nuevos son las brechas se llama brecha entre intención y comportamiento. Tiene que ver con los paradigmas. Entonces, los paradigmas nos llevan a que se presenten esos comportamientos. Vamos a ver paradigmas en qué ámbito. Lo voy a escribir en el WhatsApp, en el chat, perdón. Entonces, los paradigmas se pueden presentar a nivel directivo, a nivel de usuario final y a nivel de cibergobernanza. De acuerdo a los roles que estén utilizando cada uno de estos elementos a nivel de riesgo, se puede decir cuáles serían las consecuencias psicosociales. Entonces, el paradigma sería la forma en cómo cada uno estipule hasta dónde hay un alto o un bajo score a nivel de riesgo. Entonces, para evitar esto, por eso es que se nos generan las normas de las que hemos conversado. Ese sería uno de los elementos de gestión de riesgo a nivel de cultura organizacional. Entonces, dependiendo de esa cultura organizacional, van a cambiar. Otro aspecto para analizar es el reto para definir el apetito del riesgo. Entonces, el apetito del riesgo lo trabajamos de acuerdo a la puntuación que de cada uno, y de acuerdo a eso se van a tomar decisiones. Por eso se crean muchas matrices, se crean lineamientos que nosotros hemos visto y que ya vamos a enfatizar nuevamente. Está el de madurez de la junta directiva, que pienso que tiene que ver con los paradigmas que se enunciaron acá al comienzo. Dependiendo de em, digamos que el reconocimiento que tiene la junta directiva respecto a hasta qué punto es importante invertirle o no a nivel de seguridad de la información. Entonces, pues se va a definir una gobernanza. No leemos un calificativo si adecuada o inadecuada, simplemente cómo se va a ejecutar dentro de la organización. Es lo que se llama entonces la concienciación dentro del grupo directivo. Las debilidades de cifrado, bueno, en muchas ocasiones el tema de seguridad o lo implementan dentro de la compañía, ya lo tienen a nivel de estrategias, o si no existe la normatividad, lo definen con las políticas que se establecen en los Active Directory, en las consolas que se tengan en nube para establecer cuáles son los lineamientos de seguridad. Por ejemplo, características de las contraseñas, roles que lo van a utilizar, tiempos de vencimiento. Y en cuanto a vulnerabilidades en IoT, pues evidentemente se ha incrementado, ya que tenemos más, llamémoslo, mm, posibilidades de que nosotros tengamos a nivel de IoT acceso. Pues de alguna manera nos preocupábamos por una infraestructura física. Después, por lo que estaba a nivel de nube. Pero para este caso, pues se vuelve un tema crítico a nivel de la cibernética actual, porque hay algunas fallas que llevan a que se incremente. Dentro de estas podríamos mencionar las contraseñas débiles, que de alguna manera fue la que mencionamos aquí en cuanto a debilidades de cifrado. Las faltas de actualizaciones con firewall o elementos que se requieran a nivel físico, a nivel lógico. Se hacen configuraciones de manera insegura.
se hacen uso de componentes inseguros y desactualizados. Entonces, la importancia de cuando se realicen migraciones, verificar hasta qué punto se está dando seguridad de la parte que me está recibiendo, si me está dando am, solidez de acuerdo a para tener unos accesos adecuados a los diferentes elementos de IoT. Para proteger estos dispositivos, entonces es importantísimo, vamos a escribirlo acá, el tema de actualizaciones a nivel de firmware, que sería las actualizaciones en las que tenemos que mirar cuáles son las vulnerabilidades que se tienen actualmente y de qué manera las vamos a corregir para que no migren exactamente con las mismas fallas y la posibilidad de implementar, voy a escribirlo acá, implementar el cifrado, que sería de alguna manera esta, definir cuáles son esas debilidades para personalizar configuraciones seguras e implementar autenticaciones, pues decíamos en otra clase, de pronto biométricas, de pronto de autenticación de doble factor. Entonces, importante que lo veamos de esa manera. ¿Qué amenazas podemos tener a nivel de inteligencia artificial, que son elementos, pues, digamos que nuevos que tenemos, que no se definían en otro momento a nivel de ciberseguridad o a nivel de seguridad de la información? Pues sabemos que existen cada vez elementos con un arma más fuerte, esas se llaman armas cinéticas. Armas cinéticas es como el silencio, es decir, no accionar, sino los resultados a nivel de utilización de herramientas o de situaciones frente a, por ejemplo, a malware no autorizados, a, a fake news, a manipulación y envenenamiento de datos. em, de pronto, automatización de respuestas como los tienen muchos chatbots y lo que hacen es realizar un análisis predictivo y ese análisis predictivo nos lleva a tener o a dejar de una manera más vulnerable nuestros datos. La invitación en este momento es para que ustedes, por favor, me comenten si conocen, si han escuchado, si tienen situación respecto a amenazas potenciadas, bien sea a nivel de IoT o a nivel de inteligencia artificial. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? Inteligencia artificial. ¿Y Hola, cuáles casos se les ocurren a ustedes? hola, Alba, buenas noches, qué pena, no saludé. Hola, buenas noches. Sí, es que se conectaron, pues, o no tardecito, o yo empecé muy puntual. No, no te preocupes. Por inteligencia artificial he escuchado que están en ese tema de las llamadas que cuelgan, Ay, sí, es buscando terrible. guardar la voz para utilizarla por medio de inteligencia artificial para el fraude. Sí, tienes toda la razón y se ha incrementado bastante en estos tiempos, ¿no? Sí, y como también la inteligencia artificial con base a lo que uno la utiliza, por ejemplo, en mi caso que la utiliza uno libre, pues va capturando información, ¿no? Pues ahí también se puede prestar para, aunque uno se loguea con una cuenta y todo, pues esa información cuando uno no utiliza cuenta, no paga, llamémoslo así, pues la pueden usar y eso también es un riesgo, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, Pablo Miguel. Mira que hace aproximadamente 8 días y me pareció apasionante. Vamos a ver hasta dónde se puede. Escuchaba iniciar un doctorado en inteligencia artificial. Escuchaba al director del primer doctorado en IA en Colombia y él hablaba de
que cada IA tiene unos prompts predefinidos, ¿no? Entonces, dependiendo de bueno, nosotros como usuarios colocamos unos prompts, pero digamos que en el front-end hay unos prompts preestablecidos y de acuerdo a nos va a entregar respuestas. Entonces son como dos parámetros. Uno, el que tiene predefinido y dos, quizás el que nosotros estamos consuetudinariamente alimentando desde precisamente como tú lo mencionas cuentas de correo electrónico que por lo general tomamos nuestras Gmail de manera gratuita. Porque, paréntesis, las que tienen muchas empresas que ya se encuentran como el Copilot preestablecidas y con una, ah, llamémoslo con un licenciamiento, pues van a tener algunas restricciones en la creación. Por ejemplo, ah, en estos días traté de utilizar a una IA y le pregunté un procedimiento para crear un ransomware y no me dio la respuesta. Pero entonces depende como del pre en el prom. De acuerdo. Sí, y eso, el otro tema es que ya la he visto que la han un poco, porque en un inicio estaba abierta, ¿no? Y uno pedía lo que fuera, ya le he visto que le han colocado como medidas de seguridad, como que esto no lo puedo hacer, esto sí. Mm, Entonces, pero da igual como todo en la vida, ¿no? A prueba y error. sí, sí, sí. De hecho, en estos días escuchaba un podcast sobre el deepfake. Entonces, ese deepfake al parecer, inicialmente fue utilizado a nivel de, ahora sí me voy a ver, gobernanza, pero a nivel legal, en China. Entonces tenía parámetros preestablecidos. Déjenme, yo voy a mirar si tengo ese deepfake por acá, esa información. Ay, Dios mío, ¿en dónde lo tenía? Y si alguno tiene mi número de celular, pero espérenme, primero la busco, que yo la tenía por acá. Que a ver, corte, la tenía por acá, corte, acá, y espérenme, yo la busco, enlaces, am, a ver si se las pudiese compartir y la encuentro. La revolución de deepfake basada en DeepSeek de la nueva IA de China. ¿Alguien tiene mi número de celular? Si alguien lo tiene, No, no, señora. sí, ustedes me Yo han tampoco, no, señor. escrito. No, me parece que sí. Venga, yo se lo dejo a alguien acá o a alguno y se lo comparto por ahí. Se lo comparto. Es interesante, es de más o menos 30 minutos, 40 segundos. Se lo comparto a quien me haga el favor de escribirme para que lo puedan escuchar como herramienta adicional, como valor agregado. De hecho, creo que en alguna clase les compartí un tema de análisis de ciberataque en España, que era un documental también como de una hora. Bueno, Sí, todas, creo que sí, pero no s- no lo guardé. ¿no lo vieron? No. Bueno, todos estos elementos adicionales son como valores agregados que les entrego para que ustedes hagan los análisis pues de amenazas que se presentan. O si lo quieren buscar, se llama La Revolución de DeepSeek. Ah, ok. Listo, espérame, por acá alguien me Mira, 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 mira. escribió. Voy a contestarte con un punto y espérame, ya te lo comparto. Ya, Em, ya, pero, Carlos, sí, no. por acá hubo un señor Ya. Carlos que me escribió.
Listo, Pues no se ya, preocupe, es ya otra una persona. animación de Ya, yo ya se soy los de mi amiga de envié. Matilde En un Francisco, segundito. Por ahí que les encargo habla un de micrófono. historia, de tener buen léxico. Les encargo por ahí un micrófono que hay. Listo, ya se lo envié a dos estudiantes. Eh, Déjeme ver, no sé quién sea. Ah, Pablo Miguel. Listo, ya se la envié a Pablo Miguel y a Carlos para que lo escuchen cuando Listo, tengan el profe. espaciecito. Vale, gracias. Con todo gusto. Vale, entonces, nótese que estos son unos riesgos que no se encuentran en matrices establecidas previamente. No sé si ustedes, por ejemplo, estén manejando la certificación como diplomado de 27001. No sé si aquí hayan personas. Entonces, si hay personas que son fuertes en 27001 que están certificadas y ustedes miran las matrices, pues ninguno de los elementos que mencionamos en este momento están ahí, se encuentran estipulados. Entonces son retos nuevos para 2025, ¿vale? Eh, Perdonen, hago un break de comerciales ya que me acordé. Hay dos puntos. Uno está el de la evaluación al docente. No sé si a ustedes les llegó un correíto con un enlace. Es que nos dijeron hoy que les recordáramos. Voy a mirar en la plataforma. Profe, hasta el Vale, y si no momento me, no. espérenme porque si nos dijeron hoy, antes que se me olviden, hago ese break de comerciales. Hola, buenas Eh, noches. Pero igualmente el de evaluarlo al docente sale en el portal ah, cuando nos por logueamos, default. entonces es fácil. Sí, Ah, eso bueno, viene bueno, ahí de bueno. entradita. Ah, bueno, disculpen, vale, no sabía que les aparecía así. Es que hoy nos enviaron ese recordatorio. Bueno, ese era un comercial. Y el otro comercial, recuérdenme si este grupo, alguien me dijo que estaba interesado en trabajar en un proyecto con la suscrita de alianza que he generado entre Uniminuto y el Secosi. De aquí salió alguien, hubo un caballero, pero no recuerdo su nombre, ¿no? Listo, lo que pasa es que el viernes ya empecé al respecto y quería verificar si era de acá esa persona. Bueno, entonces ahora sí cierro comerciales y continúo. Si alguien tiene novedades, preguntas al respecto para apoyarles porque es un convenio vigente. Listo. Bueno. Adicional a esto, nosotros vamos a hablar del nacimiento de esa normatividad basado en el BS 779 y está con un origen en norma británica y esa norma de alguna manera nos lleva a darnos cuenta que crece, que es como la base para que aparezcan las otras. La 27001 es como una guía para las restantes. Esa norma británica para gestión de seguridad de la información está enfocada básicamente a seguridad en la información. Por eso es que la traemos a colación. Pues si bien es cierto, aparece desde 1995, pero empieza a evolucionar para tomarla como estándar y a partir de ahí empieza con una serie de, llamémoslo de versionamiento. Entonces, de ese versionamiento nos entrega primero el marco de implementación. Después, en la 2 nos establece cuáles serían los requisitos para que se cree un sistema de gestión de seguridad. En la 799.3 aparece la guía de gestión de riesgo. Entonces ya esa 3 se empieza a parecer un poco a la 31.000. 31.000, que es la que pues de alguna manera nos da fundamento para que generemos nuestra Open Class y aparece con unas mejoras. Entonces, de esas mejoras se orienta a la triada de la seguridad de la información,
que todos nos acordamos cuál es la triada, ¿cierto que sí? Sí. ¿No? Sí, díganme que sí. ¿No? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, por eso esa es la base para que se genere el cumplimiento de esta triada. Listo. A partir de ahí, entonces recuerden que dijimos, ok, se basa entonces en una 31.000, pero como nosotros hemos hablado de la gestión de riesgo, me aparece ahora la triada de la gobernanza de TI, que es esta que estamos mostrando aquí en la pantalla. Esa es también una norma de tipo internacional ISO-IEC. Y de esa triada, nótese que nosotros hablamos hace un momento de la triada de la seguridad de en la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y acá, a nivel de 38.000, nos habla también de tres principios que son evaluar, dirigir y monitorear. Entonces, recordemos, bueno, puede que yo no busque a nivel personal, a nivel organizacional, que me certifique en la única. Bueno, de hecho, ahorita sí están apareciendo muchos entes internacionales que nos ayudan con ese tipo de capacitación y he visto en muchas convocatorias laborales que le dicen a uno que debe tener experiencia en varias normas de las que hemos mencionado acá. Entonces, para que yo tenga el perfil de decir, ok, no hay ningún no hay ningún dilema, yo tengo conocimiento en la triada de gobernanza en TI, entonces le dicen a uno, ok, si usted está en conocimiento, necesitamos entonces que me ayude con un proceso organizacional, pero basado en 38.500. Entonces, bueno, ¿cómo voy a proceder? Lo primero dijimos que era evaluar. Un segundito. Que era evaluar. Entonces, aquí es mirar cuáles son las estrategias que pueden existir en el momento. Estrategias. ¿Se acuerdan que nosotros vimos una gráfica de 31.000 hace 8 días? Sí, sí. Y que vimos cuáles eran esas bases de 31.000. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, voy a asumir que están conduciendo en la calle y con otras actividades. Igual la Open Class queda grabada. Bueno, entonces dijimos, tenemos una base cuando yo estoy trabajando en 31.000. Dentro de esa 31.000 estaba la parte de evaluar y en ese evaluar teníamos que verificar cuáles eran los riesgos existentes. Y nosotros hablamos la Open Class anterior de las diferencias entre amenaza, incidencia, riesgo, vulnerabilidad. Cuando yo ya he evaluado cuáles son los riesgos y cuáles son los niveles de riesgo, ¿cierto? De acuerdo a una tablita que nosotros conocemos, que decimos que va desde 0,0 a 3,9, de 4,0 a 6,9 y de 7,0 a 10. Entonces decimos que el riesgo es alto, medio o bajo, pero que me aparece un nuevo nivel que es el crítico. Entonces en el crítico me crea una, llamémoslo que una escala adicional. Entonces, repito, ¿por qué estoy haciendo énfasis aquí? Porque estoy hablando de 38.000, ¿cierto? Voy a rayar por acá. Estoy hablando de 38.500. Entonces, le dicen, si usted es conocedor de 38.500, entonces, por favor, créeme el esquema. Entonces dijimos, primer paso, evalúo. ¿Cómo evalúo?
ya dijimos que esta es una estrategia. ¿Cómo evalúo? Pues, porfa, recuérdenme si nosotros trabajamos la calculadora de NIST. Que yo recuerde, no. No, señora. O puedo estar No. No, señora, equivocado. no me Listo. Entonces, espérenme un segundito. Yo se las voy a buscar. Un segundo. Y vamos a ejemplificar cómo yo puedo hacer esa medición. Un segundito. ¿Dónde está mi navegador? Y ya les comparto pantalla. Ahora. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla. Vale. Como este es un framework internacional, entonces él me ayuda a graficar de acuerdo al nivel de explotabilidad, que es la escala que les digité hace un momentito en el chat. Entonces, en esa escala, él me ayuda a definir por métricas de explotabilidad, de privilegios de acceso. Nótese que, por favor, me confirman si están viendo el navegador, la Sí, calculadora. señora, sí, pero Vale, entonces miren que acá él está mostrando siempre las métricas de impacto. Entonces, en las tres me ayuda a medirlas. Entonces, esta sería una básica. Él me ayuda a mirar el nivel de score a nivel temporal, el nivel ambiental. Entonces, lo que él hace es preguntarme, bueno, a nivel de explotabilidad, ¿usted cree eh, que puede tener un ataque en qué capa o sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir si es alta, media o baja, si me está generando un ataque, por ejemplo, a la capa de red. Entonces, yo voy a tomar aquí valores aleatorios y de acuerdo a lo que yo tenga a nivel de complejidad, ¿sí? A nivel de privilegios de acceso, yo puedo ir alimentando, puedo ir diciendo cuál es el alto, medio, bajo, el nivel de impacto a nivel de la tríada de la seguridad de la información. Dame un segundito a ver si se va. Ay, perdón. Se va graficando. Sí, miren, entonces yo tomé unos datos aleatorios y él me va graficando. Si ustedes se dan cuenta, me está entregando el score a nivel de base, a nivel de impacto de explotabilidad y hasta el momento él me dice que tengo una ponderación de 7,6, que era la que les estaba hablando hace un momentito que les escribí en el chat. Y de esa misma manera voy a tomar unos valores aleatorios. Ahora ustedes hacen un ejercicio. A ver. Y me graficó la parte de vulnerabilidad a nivel temporal. Ahora a nivel ambiental, ¿cómo se está comportando? Voy a ser exagerada. Le voy a decir que alto. Evidentemente tengo que hacer el análisis de cada uno de los componentes a nivel de vulnerabilidad. eh, y él ya me entrega una graficación completa y esa graficación completa de hecho me muestra la ecuación, cómo fue que cómo la desarrollé y me muestra el posible vector de impacto. A ver, em, para que yo pueda discriminar el score de cada uno de los elementos que evalué. Entonces, como lo lancé, lo coloqué con ponderaciones altas. Entonces, Carlos, sí, señor. Profe, pero no entiendo, o sea, esto, ¿para qué aplicaría esa calculadora? Mira, recuerda que yo les coloqué aquí en el chat, me voy a devolver otra vez a la presentación. Espérame un segundito. Me dicen
yo necesito que usted, por favor, me evalúe cómo me encuentro a nivel de riesgos basado en norma 38.500. Ok, Entonces, en el chat escribí, cuando tú vas a desarrollar 38.500, ¿qué tengo que hacer? Primera etapa tengo que evaluar, segunda etapa tengo que dirigir y tercera etapa tengo que monitorear. ¿Y yo cómo evalúo? ¿Basado en qué? Pues bueno, puedo tener algunas herramientas para evaluar, pero si no la tengo, ¿cómo defino o cómo entro a verificar los factores que se encuentran dentro de mi organización, los, o qué niveles de riesgo tienen cada uno de los factores que yo voy a evaluar si no tengo herramientas? Entonces, pues manual, bueno, y lo que para ti es alto yo no lo veo como alto, sino que lo veo como medio. Entonces, vamos a tener lo que mencionamos hace un momento, paradigmas, ¿sí? Entonces, para evitar esos paradigmas, por eso es que yo tomo como ejemplo esa calculadora que está basada en la NIST, que es un framework internacional, ¿sí? ok. Mejor. O sea, pero todo eso es para evaluar la 38.500. No solo 38.500. Para el caso, sí es un ejemplo. Pero si a mí me dicen así como de afán, venga, yo necesito evaluar cuál es mi nivel de riesgo y no tengo matriz, no tengo herramientas que hubiese Ok, contratado la organización a nivel de nube, ¿yo qué hago? ok, Entonces, profe. resulta que tú vas hoy y lo que para ti es alto, de pronto al otro día va, a ver, tomo yo otro nombre, al otro día va Gerson y Gerson dice, no, a mí no me parece que fuese un nivel de criticidad alto, yo opino que es, ¿sí? Entonces, tenemos paradigmas O y lo sea, que sí. estamos, señor. Pero, profe, o sea, yo tengo una pregunta, listo, digamos, pero digamos, ¿eso es para una empresa como tal o para un área de seguridad o para toda la empresa? Pues si tomamos como un ejemplo de, no sé, claro, un ejemplo Tigo, no sé, una empresa así se me ocurre en ese momento, ¿cierto? Ujú. Entonces yo trabajo en Tigo y vamos a hacerle una evaluación de los riesgos NIST, ¿cierto? Entonces, Ah, entonces, NIS 38.500 diría. Bueno. exacto, o la 38.500. Entonces ahí iría la calculadora y haría el ejemplo, que no entiendo ahí Ujú. cómo asociar como la calculadora, pues si lo hacemos como más en un ejemplo, creo que me quedaría un poco más claro. Voy a dejar de compartir y me voy a devolver otra vez a la calculadora. Dame un segundito, ya voy para allá nuevamente. Voy para allá nuevamente. Se me ha sabido perder, aquí está. Aquí está. Entonces, otra vez estoy compartiendo la calculadora, ¿cierto? Voy a limpiarla. Estos Sí, sí, fueron profe, la unos, calculadora. listo, unos valores ahí aleatorios que se me ocurrieron, porque sí. Bueno. Entonces, al ser basada en la NIS, que es un framework internacional, ahí ya vamos a decir, depende de lo que piense Carlos. No, depende de lo que piense, ¿sí? Ya se encuentra estandarizada, ¿vale? Ok. Y esa ponderación de estándar, yo se las coloqué por acá en el chat, por aquí atrásito. A las 19:30 mentiras, más adelante. ¿Cuál? Sí, La, a las la de 10. 0 a 3.9, Ajá, la de 4 ajá. a 6.9 y la de 7 a 10. Ok, Ok, listo. Ese es el nivel de ponderación. No obstante, es la base para decir alto, medio, bajo, pero en este momento podemos hablar de críticos. ¿Por qué críticos?
Pues porque estamos contemplando elementos como los que hablábamos hace un momento, y a nivel de gestión de riesgo, como IoT, como inteligencia artificial, que no estaba contemplado antes. Entonces, ok, aquí tengo unas métricas y dentro de esas métricas me dice, bueno, hay unos vectores para que usted los alimente. Tiene tres líneas. Una que es métrica de puntuación base, otra que se llama métrica de puntuación temporal y una que se llama ambiental, que en muchas entidades en ocasiones no se tiene presente el aspecto ambiental. Entonces, él me dice, miremos vector de ataque. ¿Usted cree que la infraestructura que usted va a evaluar puede ser atacada a nivel de la capa 3 de red? Entonces, recuérdenme por favor, capa 3 de OSI, ¿qué, qué proceso, qué responsabilidad tiene? Pues, profe, la capa 3 de OSI, determinar, bueno, determinación de rutas, direcciones, direccionamiento lógico. No sé, Sí, llamémoslo que es como el que tiene la responsabilidad de comunicación entre los dispositivos. Te cumple el tema de direccionamiento, correcto. ¿sí? Entonces, me pregunta, ¿usted cree que en la infraestructura que usted está evaluando se encuentra vulnerable esa capa 3? Entonces me lo pregunta uno a uno. ¿O usted cree que su sistema mejor, otra opción, trabaja a nivel de conectividad, por ejemplo, a nivel de Bluetooth, a nivel de límites de explotabilidad? ¿O acaso usted trabaja a nivel local? ¿O acaso usted cree que puede tener explotabilidad a nivel, voy a compararlo con una red LAN o con un acceso físico directo? ¿Sí? Entonces, él me pregunta, ¿usted cómo puede tener explotabilidad o cuál puede ser su vector de ataque de acuerdo al nivel de, llamémoslo, de comunicación, de interacción entre los dispositivos que tiene? Él me hace la pregunta. Y lo que yo hice hace un rato fue tomarla aleatorio, pero ya que tú lo solicitaste, vamos a entrar a verificar de una manera más puntual. Entonces, yo voy a definir cuál sería mi métrica de explotabilidad. Sí, hasta aquí mejor. Ok, sí, 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 profe, o sea, no entendí ahí, digamos, lo que es como la asociación de la calculadora con el tema de la 38.500, es que es. Ah, Entonces, sí. era esa pues como la duda que tenía. Ok, lo cual no quiere decir, no, es que tú solamente vas a utilizar esta calculadora para norma 38500. No, no, simplemente es, ¿qué sucede con la 38500? Que esta norma, entre otras herramientas para que tú hagas verificación de riesgo, no tienen elementos, herramientas como si lo tiene la 27001. En la 27001, ¿quién me puede ayudar? El anexo A. ¿M? Y como aquí yo no tengo, bueno, ¿en qué me voy a basar? Empresa, no me puedo ir con anexo A. Empresa, ustedes no tienen un software que me entregue la medición, por ejemplo, un Nmap.
o bueno, muchas soluciones. Por ejemplo, si me voy con Azure, tiene muchísimo. Ese eh, Guardián. Ay, Dios mío, Azure tiene muchas herramientas para que tú puedas hacer verificación de vulnerabilidades. O si yo tengo, por ejemplo, Dios mío, ¿cómo se llama? Em, es que Amazon Web Service también tiene muchas herramientas para que tú le hagas el estudio de cómo se está comportando a nivel crítico. Hasta cierto punto de sus cuentas de correo, en donde Google, él tiene, por ejemplo, Google Cloud, tiene el Defender for Cloud, el Security Center, bueno, tiene varias herramientas que te pueden ayudar a hacer monitoreo continuo. Pero ¿qué pasa si tú llegas a hacer una verificación y no tienes ninguna herramienta de monitoreo? Porque pues simplemente no está contratado, porque no existe. em, entonces, ¿qué haces tú? ¿Sí? No hay ninguna aplicación que te verifique el comportamiento, por ejemplo, mm, de tráfico de... Yo te voy a mostrar, por ejemplo, esto se llama, digámosle, panel control Nessus. Eh, ¿Se está escuchando? Hola. Sí, sí, Hola. profe, sino que algunas veces como entrecortado. Vale, Sí, sí, se mira, escucha. entonces, por ejemplo, esta es la interfaz gráfica de Nessus. Es una herramienta que tiene de Tenable. Entonces, mira que él tiene paneles en donde tú puedes hacer mediciones de los comportamientos de, por ejemplo, de puertos abiertos. Pero ¿qué pasa si tú llegas a una empresa en donde no existe herramientas con una interfaz similar a la que les estoy mostrando? O si, por ejemplo, ok, tienen un Azure, pero no tienen ni un Defender for Cloud, un Security Center, no tienen nada. O a nivel de Amazon está el CloudWatch. Hay algunas que ofrecen monitoreo y que se integra de manera automática e inteligente con otros servicios. Y por ejemplo, con Amazon Web Service, eh, bueno, yo he trabajado el EC2, que el EC2 en Amazon Web Service te hace control. No tengo nada de lo que estoy hablando ahorita, nada. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a lanzar valores aleatorios porque, bueno, es que a mí me parece que es crítico. No, a mí me parece que... ¿Mm? Entonces, para evitar esos paradigmas, yo digo, ok, no tengo herramientas con que trabajar. Venga, yo me voy a ir con un marco internacional, que es este que estamos trabajando. Y con ese marco tú empiezas a hacer tu check del comportamiento de esa infraestructura. ¿Mejor? Sí, sí, profe. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, esta es una herramienta que me ayuda para decir cómo yo puedo llegar a entregar una evaluación de una forma más certera.
¿Listo? Bueno, entonces me voy a devolver aquí a mi presentación. Listo. Después de evaluar qué dijimos que seguía, y ahí yo ya puedo entregar un diagnóstico. Ahora tengo que irme a la etapa de dirigir. Voy a escribirle aquí en el chat. ¿Y qué es lo que voy a dirigir? Bueno, él lo denomina así. No sé si ustedes se acuerdan del planear, hacer, verificar y actuar, que son las bases de la 27001. Aquí él lo llama dirigir. Ese dirigir sería verificar cuáles planes existen, cuáles planes existen o cuáles políticas, políticas, lineamientos existen que estén alineados en la organización, ¿sí? Ese sería uno de mis propósitos. Por eso me dice, a nivel de gobierno, trabaja más 38500 orientada, está 38500 está orientada con la tarea que nosotros tenemos de gobernar a nivel de TI. Y acuérdense que el término gobernar para nosotros es un sinónimo de administrar. Entonces, listo. Como yo ya estoy en esa etapa de dirigir, entonces, ¿qué es lo que voy a dirigir? Ah, ok. Les comentaba con la comparación con el PHVA, ¿cierto? Entonces, ahí sería como verificar, yo lo podría planear, hacer, verificar. Yo lo compararía con el verificar. Verificar, verificar. Y lo compararía con el hacer. Bueno, ¿cómo voy a proceder? ¿Cómo voy a proceder respecto a las estrategias que actualmente tiene la compañía? Se los cuento como caso real en alguna compañía en la que estuve trabajando primeros meses de este año con un tema de, pues no precisamente auditoría, ah, pero sí se presentaron unos, llamémoslo que vacíos a nivel de control de riesgos. Entonces en ese momento me dicen, ¿tú por qué, por favor, no nos dejas como un esquema? Yo, "Ujú, sí". Después de que se presentaron los vacíos y ya me voy a ir, me piden algo así como creación de una auditoría. La consulta genera honorarios. Entonces, lo que ellos pedían era algo así como esto que estamos haciendo en este momento. ¿Cuáles fueron las inconsistencias que se presentaron y cómo yo las puedo organizar? Entonces, estoy diciendo, aquí en esta etapa de dirigir voy a verificar cómo se está comportando. Y después vendría el ítem de monitorear. Esta parte de monitorear ahora voy a tomar este de verificar, que es del mismo PHVA. Mira que todo tiene base de 27001. Entonces, ese monitorear voy a compararlo con el verificar. Entonces, acá, ¿qué voy a verificar? Que esas normas, o sea, verificar que lo que yo monté en mi etapa 2 de dirigir ya esté QAP, esté concatenado directamente con los objetivos, eh, con lo que, con mi pretensión en mi etapa 1.
Entonces, yo la estoy explicando de forma más desglosada, pero acá les tengo un recuadro que me habla de propósito y objetivo. Entonces, ¿qué busco? Que sea efectivo, que sea aceptable, que me genere confianza, que me permita hacer una evaluación objetiva para que yo diga, ok, di una consideración o realicé un trabajo correcto a nivel de gobierno corporativo de TI, sin haberme desglosado con el anexo A. Es que pregunta mi inocencia. ¿Ustedes para graduarse les piden el 27001 o ustedes ya vieron, no creo que ustedes fueron alumnos míos de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? Creo que no, ¿cierto que no? ¿O se están certificando en 27001? ¿Me confirman, porfa? No, pues como si, bueno, de la especialización que estoy cursando en la de desarrollo de software y esa no nos piden esa certificación. ¿Ni tienen una materia que se llama Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? Uy, me escorcha. Sí vimos una de seguridad, porque está la lectiva, esa con quién fue que la... Ah, sí, seguridad informática, esa sí la vimos con, ay, no me acuerdo ahora el nombre del profesor, pero sí, sí, Conmigo no. no, fue con otro docente de seguridad, sí, sí, fue el semestre pasado. Ok, ok. Y allá asumo que trabajaron el anexo A de la 27001. También me corcha, pero no me acuerdo. Vale, listo. Va a tocar hacer un recorderis. Yo voy a mirar la malla no, sino el microcurrículo. Y si en algún espacio cabe, vamos a hacer un trabajito de 27001 para que lo unamos, porque de alguna manera, pues estoy considerando que ustedes tienen bases al respecto, porque la mayoría de estudiantes tienen ese perfil. O ya la conocían, o ya habían visto la materia, o les piden para graduarse la 27001. Pero bueno, no hay dilema que damos completitud. Mis estudiantes, pero a grandes rasgos les estoy diciendo, adelantándome, o sea, haciendo el sesgo un momentico para 27001. Estudiantes, la 27001 está basado en PHVA. ¿Listo? Como esa es la base, en este momento estamos viendo la 38500, que es no hija, pero sí como hermana de esa 27001, que es la de seguridad en la información. Pero esa 38500 sí es hija de la 31000, que la 31000 es gestión. Entonces, esa sumatoria de características que tiene cada norma es la que yo estoy trayendo a colación para decir, ok, yo tengo la capacidad, yo tengo el conocimiento en caso que una empresa me diga, necesito que usted me elabore una, una auditoría basada en principio de gobernanza de TI. Yo no necesito que usted me traiga anexo A, nada de eso. Tengo afán, ayúdeme a revisar, pero nosotros no tenemos herramientas, no tenemos nada. Por allá en algún momento presenté una prueba con una empresa y estaba algo así como, pues sí tenían herramientas y pedían 27001, pero de una manera, llamémoslo que no tan desglosada como la 27001.
Entonces sí es bueno que nosotros sepamos al respecto. Y yo he visto muchas convocatorias laborales en donde le preguntan, le piden a uno esos conocimientos. Después de pronto les hago la captura de pantallazo y sí la he visto. Vale, mis estudiantes, ¿hasta aquí qué preguntas hay? Mi parte por ahora ninguna. Vale, pues pienso que está genial desglosadito. Bueno, entonces, de 38.500 se basa, ahora vamos a hablar de 6 principios. 127.001 yo hablo de un anexo A que lo que pasa es que es largo. Pues imagínense, si da para diplomado, si da para una materia, de pronto sacarlo uno en una sola clase, vamos a ver cómo lo trabajamos. Y es Espérate, profe, una pregunta. señor, Tú mencionabas que te habías participado en una vacante donde pedían 27.001, pero ¿cuál era el perfil que requerían? ¿De seguridad, de desarrollo, de redes? seguridad, seguridad, Ah, vale. auditoría, sí, sí, Listo, sí, vale. sí. Gracias. Vale, con No, porque gusto. pues es que toca tener en cuenta, listo, lo pedían, pero ¿cuál era el perfil? Sí, sí, a nivel de auditoría. Y te cuento que lo que también piden en muchas ocasiones es que sea auditor interno o auditor externo o certificación internacional. Y hay muchas 27.001 y hay algunas empresas, sobre todo el sector público, te pide que sea ISO IS. Y si no, no sirve. O hay otras que te piden que sea internacional y si no, tampoco. ¿Por qué? Pues no sé, cada cual tiene como sus lineamientos, pero sí es diferente comportamiento porque me consta, sector público, sector privado y sector internacional. Me consta porque he estado digamos, desde las tres barreras viéndolo. En este momento, de hecho, estoy con una empresa internacional que esa certificación internacional la toman personas a nivel Latinoamérica. Entonces, no solamente es Colombia. Y pues yo voy a actualizar la mía de paso, ya que voy a dar las sesiones. Listo, mis estudiantes. Bueno, entonces aquí hablábamos de 6 principios. Y uno de esos principios es la responsabilidad, que sería, mm, en algún momento nosotros hablamos de responsabilidades compartidas. ¿Sí? ¿Les suena? ¿La recuerdan? Sí, sí, profe, eso lo hicimos en el foro. Ok, entonces, parte de esas normas es, señores empresa, ustedes se les recomienda que no trabajen creo que les presenté un cómic que se llamaba el CISO Todero. Entonces, el señor de TI es el responsable de todo, del hacking ético, del mantenimiento, de las redes, de todo. No. Señores empresa, por favor, tengan claridad en las responsabilidades y en los roles, en los alcances. ¿Listo? Ese es un principio. El principio número 2 serían las estrategias. Entonces, señores, las estrategias que ustedes tengan deben estar encaminadas u organizadas con el core de la compañía. Vuelvo a decirlo por experiencia. ¿Cómo es posible que, señores compañía, ustedes tomen estrategias de organización o de organización en seguridad de la información iguales a las que trabaja la entidad pública si ustedes son privada?
la entidad que ofrece para el caso de ustedes, por ejemplo, desarrollo versus una empresa que te ofrece servicios de modelos en nube, que se dedica a SaaS, a IaaS, a Platform as a Service, etcétera. No pueden ser exactamente las mismas. ¿Y por qué no pueden ser? Vamos a inventarnos un ejemplo de una empresa. Entonces, está la empresa de los estudiantes. Ay, se me perdió mi listado. La empresa del ingeniero Elber Alexis Carreño, que es de desarrollo de software. Y él tiene sus estrategias a nivel de seguridad de la información, sus lineamientos, porque él es desarrollador. Pero la empresa del ingeniero Gerson Alexis García Barrera es una empresa que se dedica a crear soluciones ERP a nivel de infraestructura como servicio, ¿sí? Entonces yo no puedo hacerle un copy-paste de las estrategias que tienen estas dos empresas, porque su core de negocio es totalmente diferente y por ende tienen, digamos, lo que están focalizados diferente al manejo de su seguridad en la información, diferente por los productos que desarrollan, pero resulta que las dos empresas de los señores ingenieros que acabamos de mencionar, eh, necesitan crear un contrato. Entonces, para ese contrato es donde ustedes deben sentarse para definir cuáles son sus estrategias. Y es lo que muchas empresas a nivel de, bueno, ya de proyectos, lo crean como anexos técnicos. Entonces, en estos anexos técnicos, ¿usted qué me ofrece? Ah, ¿y yo qué le ofrezco? ¿Usted qué me solicita? Pero yo qué alcance tengo. Entonces, eh, paréntesis, vamos a empezar a hacer como la conciliación, negociación de cómo lo vamos a desarrollar. Esa sería el principio de la estrategia, ¿vale? Y después viene un principio que se llama, aquí, ¿cómo escribo? Adquisición. Esa adquisición es de, ahora sí, ya definimos cuáles son nuestras políticas, ahora cuáles son los recursos que nosotros vamos a entregar. Déjenme un momentico, yo la termino de explicar y les voy a mostrar un anexo técnico que tengo de un servicio que se montó en algún momento para que sea un poquito más claro con ejemplos. Listo. Luego viene la etapa del desempeño. Entonces, en desempeño es, bien, señores, las dos empresas que acabamos de colocar en ejemplo, vamos a irnos a la etapa de las entregas, a ver cómo estamos al respecto. Y vamos a verificar los cumplimientos. Estos dos puntos son bien delicados. Súper, súper delicados, porque es que aquí estoy hablando de factor tiempo y estoy hablando de factor monetario. Son tan delicados que aquí es en donde aparecen que si nosotros no dejamos las cuentas claras en etapa de responsabilidades y estrategias, y empezamos ya en el proyecto, vamos a empezar a decir, usted me dijo, usted me prometió, usted no cumplió, usted me dijo que en tal tiempo, ya es cuando empezamos a verificar esos cumplimientos que están llevando de hecho bueno, lo llaman al comportamiento humano, ¿no? Entonces,
Voy a hacer una comparación muy, 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 muy pequeñita. Cuando contrato un servicio en la casa, sin ir muy lejos. Entonces me dice mi proveedor de servicio que yo voy a tener una capacidad de subida y bajada de X y Y. Pero resulta que yo voy a verificar y no es lo que me ofrecieron, sin ir muy lejos. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a ir? Y espérenme, yo les voy a buscar el anexo del que les conversaba. ¿Qué pasa si yo no estoy hablando de un servicio en la casa tan sencillo, sino de un contrato, anexo ficha técnica, acá lo tengo, sino de un contrato, pues, de montos altos? A ver, se los voy a compartir. Mm. Profe, ¿eso no hace parte de los alcances del proyecto o del contrato como tal? Sí, señor, sí, pero es importante que ustedes lo dejen definido. mm, bueno, en algún momento los puedo denominar hitos. Entonces, en los hitos, mirar el tema de lo que les decía, tiempo y dinero. ¿Y usted qué me va a entregar? ¿Y en cuánto tiempo? Nosotros, por eso salí como medio. En diciembre tuvimos un problema grandísimo para entrega de este proyecto. Creo que están visualizando un anexo técnico. Sí, sí, profe. Vale, mira, este era, pues yo le borré datos de las empresas, está orientado a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un ERP para la empresa fulana. Aquí son más o menos 700 ítems, ¿ah? Pero tenían que hilvanarse de una forma delgada, a ver si aquí los tenemos. Mira, ¿viste? 745 ítems. Voy a posicionar en uno aleatorio. El servicio debe permitir crear reglas de envío condicional y puntos de enlace, DNS para resolver nombres personalizados, tra, tra, tra. Y resulta que para que se desarrollara, se necesitaba que estuviese presente un área. Voy a colocar una aleatoria. Resulta que dependía del área de contabilidad. Pues te digo que para diciembre. No, es que hay personas por contrato, ya no están, es que hay personas que salieron a vacaciones. Entonces decíamos, ok, ¿cómo se va a cumplir con este hito? Si dice, también estoy lanzando ejemplos en fechas, si dice que nosotros como producción debemos haberlo entregado el 16 de diciembre y esa semana, y esto sí es verdad. Esa semana salían a vacaciones, terminaban contratos, estaban en la novena, no se podía asistir. Mira, eso era una pérdida de tiempo increíble, pero es que esa pérdida de tiempo llevaba a decir, ustedes tenían que entregarme, ejemplo, hasta este ítem, estos últimos, y ustedes no me entregaron. Y él, pero la culpa es de ustedes, porque no estaban. No, pero la culpa es de ustedes porque nos dijeron que en tal fecha. No, entonces no se les va a pagar. No, entonces ese dinero pasa a reserva presupuestal. Ay, entonces la culpa es de. Ay, no. Uy, en serio que eso fue. No, no, o sea, eso no se le puede llamar show. Eso fue una cosa gravísima porque estábamos hablando de miles de millones de pesos y detrás habían sanciones. Y para que le digan a una Alba Janet Rodríguez, usted es responsable de un giro pendiente de 2.200 millones de pesos. Yo, vea, ni diciéndoles a ustedes que vendo tamales del tamaño gigante, recauda Alba Janet Rodríguez 2.200 millones, ni rogándoles a ellos, mandándoles flores de, por favor,
atentos porque tenemos que entregar ese hito. Eso fue una locura. Son proyectos locura. ¿M? Entonces, a eso me refiero con el cuidado que nosotros debemos tener cuando estemos mencionando que vamos a dar cumplimiento a todos esos pasos que en teoría estamos diciendo que debe cumplir la norma, llámese la norma que sea. ¿M? Porque es que aquí ya está en juego una cantidad de temas increíbles. Y acuérdense que, me voy a volver a mi presentación, que dentro de esos temas increíbles está en juego nuestras tarjetas profesionales y que nosotros podemos tener las especializaciones, maestrías, doctorados, todo lo que tú quieras, pero si a nosotros nos sustituyen la tarjeta profesional, pues no, la pague y vámonos, ¿cómo vamos a ejercer? Y acuérdense que por ley 1273 de 2009, cuando te dicen, para este caso está incluido el señor abogado porque hizo o no hizo, el contador porque hizo o no hizo, el supervisor, el director, y usted que es directora, usted es ingeniera de, no sé, de sistemas, bueno, todos los ingenieros que estamos acá. Y el culpable es usted, ingeniero, pues a usted se le penaliza por ley 1273 de 2009 el doble de tiempo de lo que se le pueden penalizar a estos señores que también tenían responsabilidad, comillas, compartida. Entonces, este tema es bien, bien delicado para el caso de nosotros. Estemos ejerciendo el rol que estemos ejerciendo, pero tenemos una responsabilidad bien grande. Y bueno, ahí es cuando viene el cuidado, que nosotros dejemos el aspecto de responsabilidades compartidas súper bien definidas. ¿M? Pregunta, no sé si a ustedes se les ha presentado, pero yo sí lo he vivido. Y como les socializo, ¿no? Para mí es más importante el cómo voy a actuar en la vida real, a qué calificación voy a, sí, o sea, estamos pagando un tiempo, un dinero conectados aquí, obtenemos unos conocimientos, un título, pero ¿cómo es que vamos a ejecutar afuera? ¿A qué nos estamos enfrentando en la vida real? Hubo un estudiante anoche en una clase que me decía, sí, pero es que yo no sé cómo tengo que entregar, o sea, aquí dice que cuartillas y aquí dice que en una presentación, entonces, eh, pues la verdad, estudiantes, pues a la hora del té, independiente de cómo tú presentes el informe o si lo tomaste con IA o con cuadrito o con dibujito o tomaste papel y lápiz y te tomaste una fotografía y la publicaste, digamos que es transparente. Para Albayanes Rodríguez Rodríguez, como responsabilidad ética y moral, es más importante que nosotros generemos esa conciencia y de cómo nos vamos a desempeñar afuera para no, para evitar líos y líos bien grandes. ¿Vale? Preguntas, comentarios, se desmayaron. No, profe, no, aquí estábamos todo bien. Se parece cuando hoy hay una clase de delitos informáticos. A veces cuando les habla uno de ese tema, quedan como asustados. Les dice uno, y cuando el celular se lo toman antes la pareja, eso de antes era un chiste, hoy no es un chiste. Entonces la gente empieza a hacer caras. Así pensé como ahorita, sí, todos como asustados. A mí me pasó. Entonces, que no le pase a usted. Mis respetados estudiantes. Señor,
Profe, buenas noches. Pues quería traer como a comentario una experiencia que nos sucedió en la compañía donde yo trabajaba. Pues la empresa creció, tenía una sede en Medellín, una sede en Bogotá. Entonces, pues por contingencia y por el trabajo necesitaban pues interconectar las dos sedes, pues adquirieron un plan, digamos, en cierta manera costoso, compraron unos Fortinet, crearon unas VLAN para administrar las impresoras, alguien vino y hizo una configuración más o menos a un nivel de seguridad respetable, pero con el tiempo, cuando los servicios de Fortinet y los servicios que estaban disponibles para la seguridad generaban un costo, entonces ellos por reducir los costos, pues dejaron de pagarlos. Entonces, digamos que la seguridad se diezmó un poquito y algún día alguien usó una USB, entró un ransomware, la NAS la dañó toda, pues fue un desastre, digamos, desde el punto de vista informático fue irrecuperable. En esos servidores estaba el ELISA, la, la, la base de datos donde está toda la parte contable, manejaban como 5 empresas y lo que se pudo recuperar fue como de 6 meses atrás. Entonces tocó volver con base en la información que estaba impresa, recuperar. Fue un trabajo muy grande y de pronto pues como experiencia, muchas veces se hacen las implementaciones, pero por economías nunca ven el riesgo latente y alguien con una USB, porque inclusive no hubo ni siquiera una investigación de cuál sería la fuente, pero únicamente atacó a los dos servidores y la NAS. Entonces fue algo interno, no fue un ataque de afuera. Y pues obviamente tocó levantar el servicio de los Fortinet, pues porque como tienen un pago, no se había pagado y entonces pues como experiencia traía eso, ¿no? Pues si se hace una implementación es de pronto para mantenerla y desde el punto de vista del departamento de TI, pues como perdurar en esa función, que de pronto a veces las empresas lo ven como un gasto grande, de Sí, pronto 10 millones, 12 millones, pero de pronto a la larga pues es algo que se debe contemplar. sí, 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 totalmente cierto. Y muchas gracias por tu socialización porque estos temas en realidad son los que nos fortalecen, am, y nos llevan a lecciones aprendidas, ¿no? Lo que denominamos. Más que colocar el póster, la información y demás, es cómo estamos ejecutando, pero cómo también hacemos esa conciencia em, de cómo a mí me asignan tareas o cómo yo puedo liderar ese tipo de procesos para curarnos en situaciones como estas. Muchas gracias por tu lección aprendida. Bien, mis estudiantes, ustedes son muy gentiles, gracias por su tiempo, que tengan una excelente noche, muy formales. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches Vale, para todos. profe, gracias. De nada, gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao.